sea f una función inyectiva con dominio A y codominio B, la función inversa, f a la menos 1, se define como una función de B en A. Es decir, el dominio de la función inversa es el codominio de la función inicial, y el codominio de la función inversa es el dominio de f en este caso. Tal que f a la menos 1 de i es igual a x, si solo si f de x es igual a i para todo i perteneciente a B. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos acá a este ejemplo. Me está dando el ejemplo de si f de 1 es igual a 5, f de 3 es igual a 7, f de 8 igual a 10, tengo que encontrar la función inversa en los puntos 7, 5 y menos 10. Bueno, esto se podría representar pensando que la función f es una función de A en B, ¿sí? Que el conjunto A está formado por estos elementos, 1, 3 y 8, y el conjunto B, que va a ser el recorrido, está formado por estos elementos, 5, 7 y menos 10. Bien, la relación que hay es esta, f de 1 es igual a 5, o sea el elemento 1 se corresponde con el elemento 5. El elemento 3 se corresponde con 7. Y el elemento 8 se corresponde con menos 10. Vemos que es una función 1 a 1, o sea, es una función inyectiva, por lo tanto, se puede encontrar la inversa. Acá me está pidiendo la inversa en el elemento 7. Se podría considerar, en este caso, como la siguiente función, o sea, f a la menos 1 va a ser una función de B en A, como me dice la definición. B es el conjunto que está formado por los elementos 5, 7 y menos 10. Este es B. Y A es este que está acá. 1, 3 y 8. Y me dice que f a la menos 1 de i es igual a x. O sea, f a la menos 1 de i, estos van a ser todos los i, porque eran los i de esta función, va a ser igual a x para todo. F de x igual a i. Si solo si f de x es igual a i. ¿Qué significa esto? Si 1 estaba relacionado con 5, en este caso 1 va a estar relacionado con 5. O mejor dicho, 5 va a estar relacionado con 1. Si 7 estaba relacionado con 3, 7 va a estar relacionado con 3. Si menos 10 estaba relacionado con 8, menos 10 va a estar relacionado con 8. Para todo i perteneciente a B. Es decir, para todo i perteneciente a B se cumple la relación inversa. Entonces, lo que se me pide es encontrar f a la menos 1 de 7. En este caso, esta es la función f a la menos 1. El elemento que se corresponde con 7 es 3. Entonces, f a la menos 1 de 7 es igual a 3. F a la menos 1 de 5, como vemos acá, 5 se corresponde con 1. F a la menos 1 de 5 es igual a 1. Y f a la menos 1 de menos 10 es igual a 8. Sintetizando entonces, lo primero que hicimos fue invertir los conjuntos, es decir, el dominio de la función inversa va a ser el rango de la función f, y el rango de la función f de la menos 1, o sea, de la función inversa, va a ser el dominio de f. Eso fue lo primero que hicimos, A en B, B en A. Lo segundo que hicimos fue ver la ley de la función. Si en este caso decíamos que f de x es igual a i, en este caso vamos a decir lo opuesto. Vamos a decir que f a la menos 1 de i va a ser igual a x. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿qué x puedo tomar? Acá puedo decir que f de 1, o sea, f si tomo como x1, va a ser igual a 5. En este caso, si yo tomo f a la menos 1 de 5, va a ser igual a 1. Es decir, f a la menos 1 de i, este i que estaba acá, es igual a x, que era el x que está acá.